Conferencia número 7. El Cordero en la selva. Oh Maestro, tú que amas a la humanidad, haz que brille en nuestros corazones la pura luz de tu saber divino y ábrenos los ojos para que podamos comprender la proclamación de tu evangelio. Establece en todos nosotros tus benditos mandamientos, para que, pisoteando cualquier deseo carnal, podamos empezar a vivir según el Espíritu, dispuestos a hacer y haciendo todo para complacerte. Pues eres la luz de nuestras almas y de nuestros cuerpos, Jesús Dios, y te glorificamos a ti y a tu Padre eterno, y a tu Santo y buen Espíritu, dador de vida, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Todos hemos oído decir que sobrevivir es la primera ley de la selva, que lo que hay afuera donde vivimos, no aquí en la iglesia, sino donde vivimos, ahí afuera, es una selva. Primero hay que sobrevivir. Sobrevivir es la primera ley de la selva. También hemos oído lo que dijo Jesús, cito, pues quien quiera asegurar su vida, la perderá. Y quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. Cierro la cita. Marcos 8:35. Y hay contradicciones entre lo que el mundo y la filosofía declaran cierto y lo que Jesús expresa. Contradicciones que apenas consideramos. Pero entre lo que el sentido común y la filosofía mundana nos dicen y lo que Jesús nos dice, hay más que una contradicción cualquiera. Un abismo les separa. Una contradicción esencial. Tanto la filosofía como el sentido común declaran: lo primero que hay que hacer en la selva es sobrevivir. Sobrevivir es la ley primordial de la naturaleza. Jesús, al contrario, nos aconseja, cito, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas, las que nos causan preocupaciones, vendrán por añadidura. Cierro la cita. Mateo 6:33. Jesús nada dice sobre sobrevivir físicamente, pero es una jungla eso ahí afuera, decimos. La gente se entremata, se mutilan y se hieren unos a otros, se roban, hablan mal de los demás. Ya sabes, todo. Y en un mundo como ese, lo que enseña Jesús no es práctico. Si obedecemos sus enseñanzas, nos usarán como felpudos. Sufriremos. A ustedes que están aquí les preguntaré algo que cualquier cristiano debería preguntarse. ¿Por qué enseñaría Jesús algo que no podríamos aprender? ¿Por qué enseñaría algo sin intención de que lo pusiésemos en práctica? No tendría razón de ser. ¿Para qué enseñar algo si no se espera que el discípulo lo aprenda y lo haga? Jesús dirigió sus enseñanzas a gente común, a gente como nosotros, excepto de vez en cuando. No enseñó a gente que fuese erudita en la Torah o en filosofía o en misticismo. Es en Hechos de los Apóstoles que encontramos el título original de las enseñanzas de Jesús. En un principio no se conocía como cristianos a los cristianos. No se les llamó cristianos hasta mucho más tarde en
El nombre original de la cristiandad fue el camino. El camino. Y eso significaba una manera moral de vivir, es decir, una manera de vivir que es fiel a la voluntad de Dios. Jesús lo enseñó. Jesús nos enseñó a vivir con arreglo a la voluntad de Dios. Eso era el camino, por supuesto, que significa el camino hacia la salvación. Cada uno de nosotros sabe muy dentro de sí que Jesús espera que vivamos según Él nos enseñó. Podemos inventarnos infinidad de excusas para justificar por qué no lo hacemos, para este o aquel momento en específico, para esta parte de nuestra vida o para la vida entera. La capacidad de la mente humana para buscar pretextos o para arguir que Jesús no hablaba en serio, que no quería decir lo que dijo y que se nos excusa de antemano si nos desviamos del camino, la capacidad de nuestra mente humana para engañarse es infinita. Pero a fin de cuentas, cuando revisamos esas enseñanzas y consideramos quién las impartió, cuando consideramos la cristiandad apostólica, la cristiandad primitiva, la que fue contemporánea de Jesús, y vemos que aquellos cristianos sí siguieron sus enseñanzas, de ninguna manera podríamos imaginar que Jesús hablaba como un charlatán y nos decía descaradamente: tengo algo que proponerte, pero no te preocupes porque no espero que lo hagas. Podrás modificarlo en cualquier momento, cuando te convenga o cuando te parezca muy difícil. Algo nos dice que Jesús nos escogió para ir por el camino. No fue para que pasásemos la vida figurándonos por qué evitar esa senda. Luego, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál? ¿Por qué está la cristiandad literalmente bajo un encanto? ¿Por qué se desintegra prácticamente ante nuestros ojos? Porque hay gente, ellos mismos, los cristianos, que se bautizó y con ello escogió ser cristiana, católicos, ortodoxos, protestantes. Hay gente que pasa la mayor parte del tiempo inventando razones para justificar que no viven como Jesús enseñó que viviésemos, o dicho de otra manera, que viven como Jesús enseñó que no viviésemos. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es la traba? Jesús ama a sus enemigos, hace el bien a quienes le odian, ora por los que le persiguen, presenta la otra mejilla, camina la otra milla, es manso y humilde de corazón. Ofrece símbolos como el cordero, etc. Rechaza la violencia y el homicidio, pero no obstante, he aquí que los cristianos a cada paso, buscan excusas para alegar que no tienen que vivir como Jesús dice que debemos vivir ahora. En esta conferencia, el fin que persigo es sugerirles una explicación de todo esto. En otras palabras, exponerles cuál es la razón principal de que los cristianos estén con argucias para no tener que vivir como Jesús les pidió que viviesen, que es la razón principal por la cual llevamos esquivando lo que Jesús nos encargó. Pero antes de empezar, señalaré lo siguiente. Los cristianos se han apartado del camino que les indicó Jesús y desde hace 1700 años siguen otro camino torcido, disculpándose con sofismas. En todos esos años también ha sido, como grupo social,
responsables del mayor número de matanzas. Así pues, nosotros, cristianos, adeptos del príncipe de la paz, que rechazó el homicidio y la violencia y la enemistad, nosotros, sobre la faz del planeta, hemos matado más gente que ningún otro grupo desde que empezamos a alegar, creyéndonos muy astutos, que Jesús no quería decir lo que decía. Las consecuencias han sido desastrosas. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Cuál es el principal impedimento que lleva a la gente a modificar las enseñanzas de Dios? ¿Qué les lleva a decir, sé de qué me hablas, pero lo que pasa es que eso que nos aconseja Dios es impráctico? No sabes lo que dices. Tengo que enmendarlo o cambiarlo. Paso a ofrecerles un análisis que saco de los escritos de aquel exégeta de la Biblia, John L. Mackenzie, cuyo nombre he mencionado varias veces. Si desean leer su análisis con más detalle, les refiero a la interpretación que del Nuevo Testamento ofrece Mackenzie. Se encuentra en su libro El poder y la sabiduría, y empieza diciendo que existe un abismo entre la ética racionalista y la ética cristiana. Ética es sencillamente la manera correcta de hacer las cosas. La ética racionalista es la ética de la razón, esto es, lo que discernimos ser bueno o malo según el razonamiento humano. La ética cristiana es lo que los evangelios nos dicen sobre cómo actuar en la vida. Recalca Mackenzie que el valor primordial, el principal valor operante de la ética racionalista es sobrevivir. Sobrevivir, lo cual justifica cualquier cosa. ¿Por qué? Porque a solas la razón humana nada puede hacer para asistir a quien quiera después que esté muerto o muerta. Pues si hemos de participar en lo bueno, lo verdadero, lo hermoso, etc., es preciso estar vivos, haber sobrevivido físicamente, y por tanto lo que eso requiere es eliminar por cualquier medio lo que impida o estorbe tal participación. A eso se debe que sobrevivir sea el principal valor operante de la ética racionalista. Sobrevivir personalmente si se trata de algo personal o socialmente si es algo de índole social. Vemos que eso es cierto cuando comprobamos que la ética racionalista, y solamente la ética racionalista, obedece a otros valores que podemos llamar secundarios y terciarios. Por ejemplo, la razón humana nos dice que no matar a otro ser humano es principio de primera instancia o categoría. No robar es de segunda. Y no empezar fuegos, no ser incendiario, de tercera. Pero ¿qué pasa? Dicho así, suena muy bien, muy razonable. Ahora bien, hasta que de repente algo o alguien amenace nuestra supervivencia, y entonces matar, robar e iniciar incendios se hace lícito. ¿Qué sucede en la guerra? Sucede que se mata, se roba, se incendia, y todo eso está justificado. Cuando se amenaza nuestra sobrevivencia, lo que de otro modo sería vicio, se torna virtud. Conferimos honores a quienes llevan a cabo actos de resalte que provocarían su encarcelamiento si nuestra sobrevivencia no estuviese amenazada. He aquí la clave. Sobrevivir es el valor operante principal de la ética racionalista. Según tal ética, nada, absolutamente nada es más importante que sobrevivir.
Muy bien sabemos que esto es característico de los gobiernos. Así, por ejemplo, todos los gobiernos cuentan con agencias clandestinas como la CIA. Nadie sabe lo que hacen. Nadie sabe a cuánto llegan sus presupuestos. Nadie sabe los actos terribles que cometen a escondidas sin que los ciudadanos del país se enteren, aunque de vez en cuando sale a relucir alguna de sus fechorías, como envenenamientos alevosos o asesinatos. Por ejemplo, la contratación de malhechores para matar a un Allende o algo por el estilo. Y cuando se descubre el secreto hay alboroto por varios días hasta que el presidente o el primer ministro toman la palabra. ¿Y qué dicen? Dicen que les gustaría discutir en público el asunto, pero no pueden porque se violaría la seguridad nacional. Y listo, se acabó. Sellado el caso. Entonces todo el mundo se pone a comentar, oh sí, es verdad, es un asunto de seguridad nacional. ¿Queriendo decir qué? ¿Dice el presidente o el primer ministro que la sobrevivencia de la nación está en peligro? Y ya, desde ese instante cualquier cosa es lícita para salvarla. Para la razón humana que funciona en términos de si es correcto o no es correcto, sobrevivir es el valor primordial. Como dije antes, si se juzga con ética racionalista personal, la sobrevivencia es asunto personal. Si se juzga con ética racionalista social, la sobrevivencia es asunto social. Pero he aquí que según Mackenzie, para los cristianos el principal valor operante de la existencia, como lo señalan los evangelios, es el amor a semejanza del amor de Cristo. Amor como el de Cristo es nuestro valor ético primordial. Mackenzie llega a expresar el concepto de que lo que no es un acto de amor como el de Cristo carece de valor moral en el universo. Y si acaso creen ustedes que exagera, lo único que él hace al expresar tal idea es decir, en otras palabras, el gran himno al amor que San Pablo nos dejó en su primera epístola a los Corintios. Cito: si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como trasladar los montes, pero me faltara el amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo a los pobres, y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. Cierra la cita. 1 Corintios 13, 1, 3. Expliquémonos. San Pablo escoge 3 categorías esenciales: la oratoria religiosa magnífica, la fe y el servicio social. El servicio social que da, por ejemplo, es servicio social extremado. Dar todo lo que tengo a los pobres, aunque deba sufrir martirio. Y escoge esas 3 categorías porque si algo pudiese ser salvífico, sin amor, son ellas. Y las escoge para señalar que no pueden salvar sin amor. La fe y el martirio, el servicio social, la oratoria religiosa, no salvan si no hay amor. Volvamos a Mackenzie. El amor es primario, nos dice. Amor como el de Cristo es el valor primario de la ética cristiana. De hecho, añade, cualquier acto que no se inspire en los actos de amor de Cristo carece de valor moral en el universo y es incapaz de vencer al mal. Amor a semejanza del de Cristo.
Ese es el nuevo mandamiento de que hablábamos. Es el valor primordial de la ética cristiana. Ahora bien, realmente existe una diferencia grande, muy grande, entre la inclinación psicológica y emocional de una u otra ética, la racionalista y la cristiana. Existe una diferencia enorme entre levantarnos por la mañana al son de caramba, ahí afuera lo que hay es una jungla. De veras tengo que armarme y velar por mí. Y levantarnos diciéndonos, hoy me comprometo a amar como Cristo ama a cualquiera que se cruce conmigo en mi camino. Son dos inclinaciones psicológicas y emocionales muy diferentes. Pero, dice Mackenzie, lo que al fin y al cabo separa la ética racionalista de la ética de los evangelios, y las separa de tal manera que nunca podrían juntarse, es lo siguiente, cito, el valor primordial de la ética racionalista es sobrevivir, algo que ni siquiera cabe dentro de la ética de los evangelios. No se habla de sobrevivencia física en el Nuevo Testamento. Cierro la cita. ¿Por qué? Porque se nos garantiza sobrevivir. Cito, Jesús dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive por la fe en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Cierro la cita. Juan 11, 25, 26. Únicamente nosotros mismos podemos afectar nuestra vida eterna. Y en otro pasaje de su libro, dice Mackenzie que Jesucristo no impone obstáculo espiritual a ninguno de nosotros porque vivamos mal gobernados. En otras palabras, que un Hitler no podría alterar nuestra sobrevivencia, nuestra vida eterna. Nadie puede, ni siquiera nuestros vecinos. Así pues, lo que es de primerísima importancia en la ética racionalista, la sobrevivencia física, ni siquiera es imaginable en los evangelios. Cito, pues quien quiera asegurar su vida la perderá, y quien sacrifique su vida por mí y por el evangelio se salvará. Cierro la cita. Son dos conceptos de sobrevivir diametralmente opuestos. Luego, y a manera de paréntesis, podríamos preguntarnos, ¿qué papel desempeña la razón en la vida cristiana? ¿Cómo encaja allí? A lo que responde Mackenzie, el papel que desempeña la razón en la vida cristiana es determinar cómo observaremos las enseñanzas de Jesús, no cómo las modificaremos. Tenemos que usar la razón para ser fiel a sus enseñanzas, pero no obstante, lo que nos demuestra la historia de la cristiandad es que la razón nos ha sido útil para modificar esa doctrina. ¿Por qué? Porque vivimos según la ley de la jungla, sobrevivir físicamente. Ahora bien, continúa Mackenzie, y cito, la ilusión por excelencia de la ética racionalista es su motivación. Sobrevivir. Todo lo demás, valores, nobles esfuerzos y un largo etcétera, se echarán por la borda tan pronto la sobrevivencia esté en peligro. Si eso ocurre, mataremos, mutilaremos, incendiaremos y muchas cosas más con tal de sobrevivir. Pero he aquí lo falacioso de la ética racionalista en su totalidad. Lo que promete es precisamente lo que no puede cumplir. Podemos matar, incendiar, mentir cuanto queramos, y con nada de eso añadiremos siquiera un ápice a nuestra existencia. Cierra la cita.
Que la ética racionalista nos permita sobrevivir es precisamente lo que no puede darnos. Quizá mediante ella consigamos prolongar nuestras vidas un poco más, pero sobrevivir es imposible. Solamente Dios puede hacernos sobrevivir. No es hasta que lo comprendemos y hasta que comprendemos también las ramificaciones espirituales y psicológicas de su dádiva que nos damos cuenta de lo siguiente. Lo que motiva el deseo de sobrevivir es, en realidad, el temor. Y sabemos por los evangelios que el miedo no salva. Lo que salva es el amor. De hecho, asimismo sabemos por los evangelios que la postrer batalla espiritual se librará entre el miedo y el amor. Allí donde hay amor perfecto, no cabe el temor. De manera que hasta que no comprendamos que los cristianos se pasan continuamente abandonando, modificando, arriesgando las enseñanzas de Jesús en vano empeño por sobrevivir físicamente, precisamente lo mismo que Jesús declara inalcanzable. Cito: si intentas salvar tu vida la perderás, pero si la pierdes por el Evangelio la salvarás. Hasta que no lo comprendamos, no entenderemos que la sobrevivencia está garantizada. Cito: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cierra la cita. Solo cuando comprendemos la diferencia que media entre estas dos maneras de regir nuestras vidas, el método que distingue lo que es correcto de lo que no es correcto según una ética racionalista, y el que discierne lo bueno de lo malo según las enseñanzas de Jesús, solo entonces comprendemos esta oración que está en los evangelios, entre comillas: ama a tus enemigos. Cierra la cita. Amar al enemigo. ¿El enemigo quién es? Es por definición cualquiera que amenace, observen esto, cualquiera que amenace la sobrevivencia de algún interés propio, individual o colectivo. Enemigo puede ser quien me calumnie, pues amenaza la sobrevivencia de mi reputación, y yo quiero dejar un buen recuerdo cuando muera. Enemigo puede ser alguien que codicie mi puesto de trabajo. Enemigos pueden ser gentes de otras partes del mundo que minen nuestro sistema económico, o que pudiesen conquistarnos, o quién sabe qué. Pero siempre es enemigo aquel que amenaza cualquier interés propio. Por tanto, la ética racionalista no permite decir amen a vuestros enemigos. Decirlo a su amparo no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque la ética racionalista se funda en el concepto de sobrevivir, que a su vez se origina en el imperativo de detener para encarar la amenaza a nuestra sobrevivencia, todo cuanto estemos haciendo. Y de ninguna manera amaremos lo que amenaza a nuestra sobrevivencia. Nos preparamos contra la amenaza y, si es necesario, la extirpamos. Amar a nuestros enemigos solo se entiende dentro de determinadas condiciones. Como dice Mackenzie, cito: lo que Jesús enseña en cuanto a amar a nuestros enemigos no significa que podemos expulsar a cualquiera de nuestro entorno, para luego arbitrariamente, una vez esté fuera, decir que le amamos a pesar de que es nuestro enemigo. Amar a nuestros enemigos quiere decir que porque somos cristianos no hay razón alguna de enemistarnos con nadie, ya que nadie puede amenazar nuestra sobrevivencia. Cierro la cita. De ninguna manera se justifica llamar a otro ser humano nuestro enemigo. Por supuesto que otros pueden manchar nuestra reputación, al igual que nos pueden robar o matar, pero nadie,
Absolutamente nadie puede perjudicar lo que necesitamos para sobrevivir eternamente, para la sobrevivencia y la felicidad y la vida eternas. Nadie. Por consiguiente, nadie tiene que ser enemigo. Permítanme decirles algo sobre el amor por nuestros enemigos. En el Nuevo Testamento, amen a sus enemigos es la única oración, son las únicas palabras, y voy a citar entre paréntesis, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Mateo 5:44. Son las únicas palabras mismísimas de Jesús. Todas las escuelas de teología bíblica y todos los eruditos en la Biblia están de acuerdo en cuanto a eso. Amen a sus enemigos son palabras que dijo Jesús. No es algo que la comunidad le atribuyó. Son sus palabras salidas así de sus labios. Citemos nuevamente a Martin Buber, el gran teólogo judío del siglo XX. Cito: la enseñanza de Jesús sobre el amor por nuestros enemigos se enraiza en las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, pero las trasciende infinitamente. Cierro la cita. En primer lugar, Jesús nos dice, amen a sus enemigos. En segundo lugar, esa oración siempre está en plural, nunca en singular. Podríamos decir, oh, amo a los rusos, pero no amo a mi vecino de al lado. A ese no lo amo. A ese enemigo, no. Ahora bien, cualquier individuo que normalmente podríamos considerar enemigo, esté donde esté, viva donde viva, no puede ser enemigo de un cristiano. Para el cristiano, el enemigo del Estado tampoco es su enemigo. El enemigo de cualquier Estado es un hijo de Dios y hay que amarlo como Dios Cristo le ama. Los cristianos no han de caer en la ética racionalista de la sobrevivencia del Estado y llenarse de odio contra otros seres humanos. En tercer lugar, cada vez que en el Nuevo Testamento nos topamos con la advertencia de amar a nuestros enemigos, no solamente está en plural, no solamente son las palabras de Jesús, sino que siempre está en el imperativo, amen. Nunca la vemos en el indicativo, ama o aman. Nunca se trata de una opción a sopesar. No, es un mandamiento. Jesús nos dice que amar al enemigo es algo que tenemos que hacer, que tenemos la obligación de respetar. En cuanto comprendemos esto, empezamos a caer en la cuenta de que no se trata de que las enseñanzas de Jesús carecen de claridad. Ese no es el verdadero asunto espiritual. Conscientes de la magnífica erudición de John L. Mackenzie, citémoslo nuevamente. Cito: si no podemos saber por el Nuevo Testamento que Jesús rechazó la violencia, nada podremos aprender en cuanto a su persona, sus enseñanzas o su mensaje. Amen a sus enemigos, no se puede decir más claramente. Cierro la cita. Esto es, que si no vemos en el Nuevo Testamento que Jesús rechazó la violencia, no podremos saber que es el Mesías. No podremos saber que es el Hijo de Dios. Nada podremos aprender sobre la Trinidad ni sobre el nacimiento virginal de Jesús. No hay enseñanza más clara en el Nuevo Testamento que la de Jesús sobre rechazar la violencia. Y es falso que Jesús no se hace entender. Según dijo el Mahatma Gandhi, los cristianos son los únicos que no ven que Jesús era no violento. Cualquier otro individuo que se ponga a leer el Nuevo Testamento en cualquier parte del mundo concluirá: he aquí una persona no violenta, rechaza la enemistad, el odio y la venganza.
Solamente los cristianos modifican sus enseñanzas de tal manera que pueden seguir alegando que las practican. Solo un necio afirma que Jesús no dijo lo que dijo. Sí que lo dijo, y muy claramente y con toda intención. El estorbo no radica en que si esas enseñanzas fueron claras o no lo fueron. En la historia del mundo, Jesús es uno de los grandes maestros. El estorbo surge de nuestro miedo. Está en nosotros, no en las enseñanzas de Jesús. El estorbo es que tememos, luchamos por sobrevivir y nos aferramos a la vida. Es una lucha terrible. Hay un libro que describe toda esta lucha incesante para sobrevivir nada más que físicamente. Se titula The Denial of Death, negación de la muerte. Jesús reconoce que todos nosotros libramos esa lucha. Parafraseando lo que Jesús dijo, he resucitado. No se preocupen por sobrevivir físicamente, sigan amando. Eso es todo. Es un mensaje muy sencillo. De hecho, continúen amando incluso a quienes es difícil amar. Yo me ocuparé del resto. Así le sucedió a Santa Teresa de Ávila, quien cierta vez tuvo muchas contrariedades en su convento. ¿Cómo podría seguir adelante mantener el convento abierto? Teresa nunca vio a Jesús, pero sentía que estaba físicamente a su lado y podía hablarle. Teresa fue una de las grandes místicas de la historia. Como se quejase de esto o aquello cierta vez, Jesús, en una aparición, le dijo: ocúpate de mis asuntos, que yo me ocuparé de los tuyos. Sigue amando, que yo me ocuparé de que sobrevivas. Lo que yo quiero que sobreviva, sobrevivirá. No te preocupes. Nos recuerda aquel trecho de los evangelios que ya hemos citado. Cito: busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas, el alivio de nuestras preocupaciones, vendrán por añadidura. Mateo 6:33. De eso hablamos. A John L. Mackenzie le ocurrió algo parecido allá para principios de los 1950. Empezaban aquel entonces esos programas de televisión donde entrevistan a 2 o 3 personas sobre un tema en particular y los invitados en mesa redonda responden a preguntas o debaten entre sí. Habían invitado a Mackenzie para comentar sobre los refugios personales que mucha gente hacía construir en el patio de sus casas, asustados que estaban porque estallase una guerra atómica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En el programa del cual hablo, la pregunta del día era la siguiente: supongamos que alguien construye uno de esos refugios en el patio de su propia casa y un buen día suenan las sirenas porque viene un ataque atómico y el hombre baja a su refugio, pero en este solamente cabe una persona, él. De pronto llega su vecino tan aterrorizado como él y toca la puerta pidiendo entrada. Si usted fuese el individuo que ya está dentro del refugio, ¿abriría la puerta al otro? ¿Le dejaría entrar? A Mackenzie le gustaba hablar, pero en esta ocasión guardó silencio. Los demás sí hablaron y discutieron. Ya había transcurrido más de la mitad del programa cuando el coordinador le reclama: Padre Mackenzie, otras veces le hemos invitado a este programa y usted ha participado muy bien y ha dicho muchas cosas interesantes. ¿Por qué no hoy? Eran 3 sus interlocutores: un abogado de la Universidad Northwestern, un profesor de ciencias políticas de la de Chicago y un teólogo de la de DePaul, o quizá Loyola. Estos 3 acaparaban la mesa redonda.
Por fin dijo Mackenzie lo siguiente: no he dicho nada porque para el cristiano lo que se discute hoy aquí es un problema falso. Asombrado, el coordinador le repuso: ¿cómo es eso que es falso? Hay un hombre adentro y otro afuera. La puerta está cerrada. Se trata de un refugio contra la bomba atómica y pronto habrá un bombardeo. En 5 minutos estarán muertos. El de adentro deja entrar al que está afuera o no. ¿No es eso una circunstancia difícil? Y Mackenzie repite: para el cristiano es un problema falso. Jesús nos enseñó a amar a nuestros vecinos aunque sean enemigos. Pero en el Nuevo Testamento, amar al vecino no es amarlo con ese amor filosófico que la gente, arrellanándose en sus butacas, evoca cuando dicen: oh, amo a la humanidad entera. No es eso en absoluto. Amar al vecino, según el Nuevo Testamento, significa amar a cualquier persona con quien uno se cruza por el camino, de un momento a otro y al otro, tal como Cristo ama. Así de sencillo. No se trata de una noción en general, abstracta, filosófica. Es algo concreto que se refiere a amar con quien te cruces, sea quien sea. Ese o esa es a quien amarás, según el Nuevo Testamento. Cierra la cita. Ahora bien, continuó Mackenzie, presumimos que el hombre que está en el refugio es cristiano. Sabemos que el que se encuentra afuera está aterrorizado, lleno de angustia. Toca la puerta con todas sus fuerzas para que le permitan entrar. Está desesperado. Y el cristiano que está dentro del refugio sabe cómo ayudarlo y cómo proporcionarle paz y tranquilidad. Así que abre la puerta, sale del refugio y deja que el otro entre. Por supuesto que el narrador inmediatamente dijo: sí, pero si el cristiano le cede su sitio, él es quien morirá. A lo que replicó Mackenzie: ¿y qué? Habrá amado a su vecino e irá al cielo. Hubo un instante de silencio, de esos silencios pesados cuando los segundos del reloj parecen horas, hasta que por último el coordinador balbuceó algo para reencauzar la discusión por donde iba antes de que Mackenzie hablase. Bueno, dijo, continuemos dilucidando este asunto porque ya nuestro programa está por terminar. Como si nada hubiese dicho Mackenzie, precisamente para dilucidarlo. Sí que contestó la pregunta y de manera muy clara. Pero para entender verdaderamente sus palabras, hay que creer en lo que dijo Jesús. Cito: pues quien quiera asegurar su vida la perderá, y quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Cierro la cita. Ahora bien, lo que importa no es que Jesús haya hablado claramente, ni siquiera determinar cómo han de ponerse en práctica sus palabras. El miedo es el gran obstáculo que nos impide observarlas, y ese miedo procede del deseo de sobrevivir físicamente. Como bien apunta Mackenzie en otro de sus escritos, los 4 evangelios que conocemos se redactaron al nivel de alfabetización de niños de 12 años de edad. Cualquiera que lea periódicos puede entenderlos. No hay que ser doctor en letras para comprender lo que dicen. Y subraya Mackenzie, cito: es fácil entender los evangelios y fácil de cumplir con lo que enseñan. Cierro la cita. En efecto, nada en ellos es complicado. Hemos abarrotado bibliotecas enteras con libros que intentan demostrar lo contrario. Pero los evangelios son sencillos y fáciles de entender para que sus enseñanzas se obedezcan si estamos dispuestos a sufrir. Todo se enreda cuando intentamos evitar lo que dijo Jesús porque sufrimos o tropezamos con inconvenientes. Llegados a este punto, es preciso que hablemos sobre un asunto muy importante que no es posible pasar por alto cuando consideramos al Cordero en la jungla. Ese asunto es el aborto. Sería inaceptable
que en una conferencia como esta, que trata de los temas de la violencia y la no violencia y del amor por nuestros enemigos, no hablásemos sobre el aborto. Ahora bien, solo después de haber escuchado o acaban de leer ustedes es que les parecerá sensato lo que tengo que decir sobre el aborto. Creo que lo que opino sobre el asunto es correcto y es fiel a los evangelios, y que es también la única posición que se compagina con ellos. Enfoco el asunto desde el ángulo que paso a explicar. Imagínense la siguiente escena. Estamos en una habitación pequeña, bien alumbrada y muy limpia. Es un quirófano. Las 2 o 3 personas que allí se encuentran usan alta tecnología. Y la tecnología, recordemos, extiende nuestros sentidos. El telescopio, el microscopio, el endoscopio son extensiones del ojo humano, así como la pala mecánica extiende a la mano. Y a las personas se les adiestra en determinadas tecnologías. Aquí, en el quirófano del cual hablamos, uno de los técnicos mira por un endoscopio dentro de la matriz de una mujer y ve 2 o 3 puntitos. Sabe que si sigue mirando de modo más preciso, estos puntitos corresponden a manos humanas, a un corazón humano, a todo un sistema genético humano, pero sobre todo que está percibiendo él o ella que miran un porvenir humano. Pero no miran más allá, no escudriñan, solamente ven los puntitos, aplican la tecnología y destruyen los puntitos. Es como si fuese un avión de los que vuelan sobre el Irak bombardeando a aquel país. Los puntitos son el enemigo. Amenazan algún interés propio. Ignoramos cuál. El piloto del avión o su oficial bombardero, ¿acaso piensan que si no extirpan esos puntitos en el desierto iraquí, probablemente habrán de pagar en tiempo venidero un precio más alto por la gasolina que consumen? ¿Acaso piensan que si no los matan, los iraquíes estarán meses después atacando a los Estados Unidos mismos? ¿O que si fallan en su puntería, recibirán malas calificaciones y con ello se esfumarán sus oportunidades de obtener empleo en la aviación civil? No sé por qué esos puntitos son enemigos. ¿Qué interés propio amenazan tan seriamente? Pero sí sé que el piloto reconoce en esos puntitos a enemigos y por tanto los erradica, mata a esos seres humanos. Ahora, volvamos a nuestra habitación bien alumbrada y limpia, acondicionada para tener allí aparatos de alta tecnología. Ya sabemos que es un quirófano y que allí se encuentran personas que acaban de mirar dentro de la matriz de una mujer y han visto unos puntitos y que saben lo que estos representan. Operan la tecnología y destruyen los puntitos. Eso es una clínica de abortos. El feto que ocupa la matriz de aquella mujer se ha convertido lo han declarado, enemigo de su madre y de su padre, si éste sabe de o ha consentido al aborto. No sé por qué es su enemigo. Quizás sea porque la madre concibió siendo soltera, cree que la preñez será un escándalo, o se avergüenza de estar encinta y teme por su reputación. Quizás sea porque no tiene dinero para criar al niño, quizás sea porque perderá su puesto de trabajo o el privilegio de una beca, no sé. Pero lo cierto es que el niño amenaza algún interés propio y hay que deshacerse de él. Es el enemigo. He aquí lo que tengo que decirles. Escuchen atentamente. Jesús no enseñó que no se puede matar in útero cuando el hijo aún está en la matriz de su madre, pero que se puede matar post útero, después de nacido, y esto se extiende a cualquiera, no solamente al hijo que se aborta.
Lo que Jesús enseña es que hay que amar al enemigo in útero o post útero. Los filósofos podrán decir, hay que amar a tus enemigos, pero aunque no puedes matar in útero, sí puedes selectivamente matar post útero. Eso será filosofía, pero eso no es lo que enseñó Jesús. Y el nudo del problema es lo siguiente. Jesús enseñó que amemos a nuestros enemigos y rehusemos matar, pero así no es como los que se oponen al aborto cumplen con las enseñanzas de Jesús. Por tanto, no se les puede creer. Si dicen que practican lo que Jesús enseñó, eso no es verdad, porque Jesús rechazó la matanza in útero y post útero, no solamente in útero. Jesús rechazó al homicidio, como quiera que fuese. Es el sistema ético racionalista lo que nos dice que se puede matar a unos, pero no a otros. Luego, se trata del color del cristal con que se mira. Los que practican el aborto podrían alegar, muy bien, con que no podemos matar in útero, aunque la mujer en su embarazo tenga complicaciones que pueden afectar tremendamente su vida misma. Por lo menos es eso lo que nos puede parecer en ciertos casos médicos. No podemos matar in útero, pero está bien que matemos para defender lo que es propiedad de la iglesia. Los católicos, ortodoxos y protestantes ya llevamos 1700 años justificando matanzas si es preciso para proteger los derechos de propiedad de la iglesia o del Estado. De modo que cuando ustedes se encuentran en circunstancias difíciles es lícito matar, pero si nos sucede a nosotros no es lícito. Lo que pasa es que quien se opone de tal manera al aborto no lo hace con las enseñanzas de Jesús a mano y resultan ser muy pobres sus argumentos. Imaginémonos el poder testimonial contra el aborto que tendría la iglesia si durante los últimos 1700 años hubiese estado diciendo en el 100% de los casos, no matarás a otro ser humano, no tendrás enemigos. Sería algo poderosísimo, pero lo que dice ahora es, no matarás in útero, pero sí post útero. No en balde la gente responde, ¿por qué quieres decidir por mí? Si mato in útero pero no post útero, eso me incumbe a mí nada más. Yo decidiré. Nadie lo hará por mí. Eso que dices de no matar in útero, aunque sí post útero, es meramente tu impresión. No fue lo que Jesús enseñó. Es tu punto de vista particular. Así pues, lo que les digo a ustedes es lo siguiente. La única perspectiva evangélica en términos del aborto es que hay que rechazar de manera absoluta al homicidio in útero y post útero. Al enemigo no se le mata, punto. Eso es lo que dicen los evangelios. Cualquier otra interpretación responde a la ética racionalista. Con cualquier otra decisión que permita matar selectivamente, estaríamos recurriendo nada más que a nuestra razón en particular. Hace varios años, recuerdo, estábamos un ministro bautista y yo participando en una charla televisada sobre un tema parecido. Yo dije más o menos lo mismo que les acabo de decir y él me señaló lo siguiente. El niño es inocente y por tanto no se le puede matar. En eso radica la diferencia, que el niño es inocente. Le pregunté, ¿dónde? ¿En qué parte del Nuevo Testamento dijo eso Jesús? Y añadí, aunque eso fuese cierto, los Estados Unidos ahora mismo tienen a cada ciudad importante de Rusia marcada para bombardearlas con misiles atómicos tan pronto se dé la señal. ¿Cuántos abortos cree usted que tal señal provocaría, digamos, en Moscú? Eso sería bombardear con la intención de matar inocentes. A lo que me contestó, pero esos serían fetos rusos. Les digo a ustedes, lo que los evangelios dicen es que no debe haber homicidios ni enemistad indistintamente.
No importa a quién se mate o a quién se tenga por enemigo. Si no, caemos en la ética racionalista. Si no, se trata meramente de especulación filosófica de la pobre mente humana, de escoger el color del cristal con que se mira y de saber quién tiene el poder político para hacer valer sus derechos. Jesús nos dice que tengamos confianza en el Padre en todo momento, con dificultades o sin ellas. Amen a sus enemigos in útero y post útero. Confíen en que Dios se ocupará de ustedes si aman en situaciones difíciles. Pero no podemos decirle a nadie que confíen y que no maten, aún en situaciones difíciles, si no hemos obedecido sus preceptos por 1700 años, cuando éramos nosotros mismos los que pasábamos por esta o aquella crisis. Confiar en el Padre. Ocupémonos de sus asuntos, que Él se ocupará de los nuestros, in útero y post útero.